Esto de aquí es el enlace fuerte, la parte lineal. Y esa pieza de plástico es el enlace débil que está acá. ¿Pero veis que el modelo que yo tenía un cabito?
estás pagando, ¿no? Esto está con potencia, ¡Has tirado tú! Ahora la ataremos por aquí, ¿vale? Y las bolsas de lastre. Estas bolsas de lastre son... No, pues hacer la faena y el cabrón diciéndote ya. ¿Cómo que no? Venga, hombre. Eso hay que ser capaz, de ponérselo en menos de un minuto. Sí, no he tardado nada, ¿eh? ¿Tú qué es lo que estás haciendo? Algo cortado no. Volteamos, pegando patadas. Tienes que estar cercano y todos nos ponemos a pegar patadas. Con la mano, con lo que sea. No, patadas y sin los pies. ¿Vale? ¿No dicen que el aleteo atrae el tiburón? No. Pégate. Pégate. Vale. Eso es. ¿De acuerdo? Sí. Ya está. Venga, soltadla, por favor. Venga, cambio. El brazo no lo doble. Ya, más que al subir las empujadas. Lo que decía el líquido blanco por la oreja, ¿qué pasa? Eso es líquido cefalorraquídeo, seguramente. Entonces, porque una rotura de base de cráneo como eso. Y si sale sangre, lo mismo. También hay que ver que salga, es más frecuente. Y ya te pasa, claro, cuando tú digas algo, que pregunten algo, tendrás que decir, es que tiene un ojo, una pupila más dilatada que la otra. Vale. Y entonces tú vas describiendo detalladamente lo que ha pasado, y entonces el médico te va orientando sobre lo que ha pasado también. Si lo haces bien, no. Si estás ahí metiéndole caña, sí. Si vas a un punto, si lo haces rápido, no se entera. El problema es que empieces a... Si le quejas un quejica. Empieces a joderlo. Si lo empiezas a joder... Vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Entonces tú miras más o menos, claro, tú miras más o menos y haces un punto ahí en medio de aproximación. Y entonces ya vas apretando con otro. Ayudas a usar unos textiles antes. Hemos cortado. Pero...